duda, las guerras no son solamente comerciales. Acá estamos hablando del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y la intervención, por supuesto, del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Para hablar de esto, nuestro analista internacional, Alberto Ruscolequier, que está con nosotros. Buen día, Albert. Buen día, Santiago. Gracias por el contacto nuevamente. Un placer. Efectivamente, como bien vos lo señalás, el presidente Trump está poniéndose, yo diría, a la cabeza prácticamente de todo el conflicto que hay en Medio Oriente. Él lo declamó y lo está realizando. Y en el día de ayer, el presidente Trump, tuvimos noticias, que negoció directamente con representantes de Hamas. Mandó un enviado especial, y se reunió con el representante de Hamas en Doha, en Qatar. Lo concreto es que esta reunión fue prácticamente un ultimátum al grupo terrorista Hamas, diciéndole que tienen que liberar a todos los rehenes, que en este momento son 59 que están en poder de Hamas. Se está hablando que 30 o 40, cerca de 40 pueden estar ya fallecidos. Y que dice que no va a estar de acuerdo en que se liberen de a poco, sino que quiere la liberación de todos los secuestrados ya, o realmente él va a desatar un infierno, y le advirtió que le va a dar a Israel absolutamente, no solamente la carta blanca para que lo haga, sino que le va a dar toda la tecnología, todos los elementos militares que necesita, para darle a entender a Hamas que es ahora o que se atiendan a las consecuencias. La verdad que mientras esto está sucediendo, tenemos que ver lo siguiente, que en principio la novedad de la reunión de Estados Unidos directamente con Hamas, sin la presencia de ningún funcionario israelí, es porque Trump tomó el tema de la negociación de los rehenes en sus propias manos. La verdad que el ejército de Israel no pudo, por diferentes motivos, liberar a todos los secuestrados. En algunos casos sí sabía dónde podían estar posiblemente, pero sacarlos iba a implicar prácticamente la muerte del rehén, con lo cual era muy difícil tomar la decisión política. Lo concreto es que se está llegando a un punto de corte, porque la pregunta es, ¿qué posibilidades de seguir subsistiendo, viviendo tienen los rehenes cuando estás prácticamente más de 500 días encerrados, sin acceso a comida, sin acceso a medicamentos, sin acceso a ningún tipo de cuidados mínimos? Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Un Trump totalmente poniéndose a cargo de todas las negociaciones, de todo el conflicto en Medio Oriente, y dándole carta blanca absolutamente a Israel. La verdad que paralelamente a esto, ¿te acordás que él había dicho hace un par de semanas que quería construir prácticamente una nueva Gaza, que sea un lugar de turismo, que los gazatíes se retiren a países árabes? Había mencionado la Jordania, Egipto y demás, para que se reconstruya Gaza. Gaza tiene el 80% de los edificios prácticamente totalmente destruidos, y es lo que hay que hacer, una remoción total de escombros para empezar a construir. Lo que pasa es que los países árabes no estuvieron de acuerdo con el plan del presidente norteamericano, simplemente porque ellos no quieren recibir a ningún palestino. Y me refiero a Jordania concretamente, me refiero concretamente a Egipto, y ningún país árabe, porque la verdad que muchos países árabes lo tienen como bandera de negociación frente a Occidente, pero el tema es un tema bastante complejo. Entonces, vamos a ver una situación en la cual este plan de paz que propone ahora Egipto, que lo adoptó, lo adoptaron los países árabes, está ligado a este nuevo plan, que la verdad que Israel no está de acuerdo con este plan. Veamos en qué consiste el plan. El plan consiste en que, primero, que los gazatíes se sigan quedando en el territorio, que se reconstruya con una ayuda de 53.000 millones de dólares, que lo habíamos hablado contigo, que dinero acá no iba a faltar. Qatar, por supuesto, puso su visto bueno de que va a ayudar financieramente de una manera muy grande, y que eventualmente haya algunos países, que no se aclaró exactamente cuáles, que garanticen la seguridad, y que finalmente el territorio quede en manos de la autoridad palestina. Porque esto no es un plan que no es potable para Israel. No es potable porque Mahmoud Abbas, que es ese presidente vitalicio, que se autoproclamó vitalicio, es una persona que representa a la OL Fatah, que también tiene una historia sanguinaria. El mismo Abu Mazen había sido el secretario de Finanzas cuando fue el asesinato en Múnich de los atletas israelíes. En segunda instancia, la verdad que Mahmoud Abbas, además de ser un corrupto y ser un mega millonario, él y toda su familia, la verdad que lo que hace es pagar a los terroristas que se inmolan, o a los asesinos, o a los terroristas que están presos en las cárceles de Israel, les paga sueldo. Y en función de la pena que vos tenés en la cárcel, el sueldo cada vez es mayor. En pocas palabras,
La autoridad palestina no puede garantizar absolutamente ninguna seguridad de la franja de Gaza. Ahí, En Albert, segunda instancia, yo Egipto, te sí, pregunto, porque claro, la parte épica de Donald Trump siempre existe, esto de la batalla final, pero no hay un objetivo claro en dónde atacar, porque también si no hay entrega de rehenes puede causar la muerte este ataque conjuntamente entre Israel y los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser esta gesta? Porque es difícil de entender cómo se limpia un territorio entero y cómo sus habitantes van hacia los países que no quieren recibirlos. mirá, la verdad es correctísima tu apreciación, con la cual yo coincido, Santiago, porque la verdad que sacar a 2.200.000, 2.300.000 palestinos de la franja de Gaza es una situación que se puede declamar, pero no va a existir. Lo que hay que hacer en la franja de Gaza, es mi opinión personal, es desmilitarizarlo. Lo que hay que hacer es destruir todo lo que le quedó a Hamas, llámese de infraestructura, que todavía tiene infraestructura, alguna cantidad de elementos bélicos. Pero la pregunta es, ¿por dónde entraron las armas a la franja de Gaza? Porque la franja de Gaza tiene dos posibilidades, o entra por Israel o entra por Egipto. Por Israel el armamento no entró. Evidentemente, y sin duda entró por Egipto a través del paso Filadelfia o el corredor Filadelfia. Ese corredor que en realidad, si bien es cierto que Egipto tiene un tratado de paz con Israel, no menos cierto que parte de la cúpula, parte, no digo toda, pero parte de la cúpula militar que controla la seguridad de Egipto, la entrada a Gaza desde Egipto, la verdad que es corrupta. Y la verdad que algunos de ellos tienen simpatía con el Hamas. Por eso entró una enorme cantidad de armamento que posibilitó, fíjate, estamos hablando de 30.000 combatientes de Hamas, miles y miles de misiles, se hablaba en su momento de más de 30.000 misiles que tuvo Hamas, enorme cantidad de armamento. Y mientras vos y yo estamos hablando, siguen reclutando terroristas. Entonces, en ese plano, desplazar a los gazatíes no va a existir. Para Israel, la única la solución que le puede servir es que exista una desmilitarización de la franja de Gaza. Segundo, un control de seguridad absoluto y total. Tercero, que desaparezca el Hamas en cualquier instancia de gobierno de la franja de Gaza. Y estas son situaciones que hay que acometer, porque esto va a tener que tener, Santiago, una solución política finalmente, porque Claro. el gran estratega de la guerra, Clausewitz, decía que la guerra en sí no se puede prolongar por la guerra en sí misma. La guerra lo que tiene que tener es una solución política, porque finalmente la guerra es la diplomacia que se toma en un momento determinado por un camino diferente, pero finalmente va a tener que haber una solución política. Y si mi opinión te puede de alguna manera aportar, yo creo que acá hay un tema que muchas veces los diarios occidentales no le dan, por lo menos, la importancia de vida, es que en el año 2020 hubo un hecho fundamental que fueron los acuerdos de Abraham. Fíjate vos, Marruecos se integró a la paz con Israel, Bahrein se integró a la paz con Israel, se integró a países islámicos que históricamente no hubieran firmado la paz. En definitiva, lo que hay que hacer es aislar políticamente al movimiento terrorista Hamas, que no tenga ningún apoyo, ni político, ni financiero, ni de ningún tipo por parte de los mismos países islámicos. E insisto en un tema, están habiendo negociaciones muy importantes, Santiago, muy importantes. Vos sabés que yo sigo mucho este tema Sí, claro. respecto de Arabia Saudita. Respecto de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es un hecho fundamental por la parte que representa, primero espiritualmente, el lugar donde están los lugares sagrados de todo el Islam, que es esta religión monoteísta del siglo VII, por lo que implica Arabia Saudita en sí mismo. No hablo ya solamente de su economía, hablo de la importancia política. En consecuencia, si vos haces un mundo islámico que reconozca el Estado de Israel, obviamente estás poniendo masa crítica diplomática, ¿me entendés lo que te digo? Que es Claro. mucho más importante que los armamentos. Entonces, Pensaba, creo que acá la política es un tema. Pensaba eso, Albert, si puede haber algún país que tenga la neutralidad necesaria para hacerse cargo, porque la franja de Gaza ninguno la quiso, para hacerse cargo puede ser Arabia, puede ser Qatar. Si es Estados Unidos va a tener una controversia con el mundo árabe. ¿Y qué le pasa a Israel si es el mundo árabe quien se queda finalmente con la franja de Gaza? Mirá, la franja de Gaza Israel no la quiere porque la verdad no la quiere ni siquiera los países árabes. La franja de Gaza, ahí viven los palestinos,
No sé si en algún momento va a haber una solución de los dos estados. Ojalá lo hubiera habido, porque si hubiera habido una solución, hubiera habido una solución política. El Claro, tema es que no puede haber una solución política mientras exista terrorismo, porque no hay con quién negociar. Incluso Hamas domina la Franja de Gaza. Abu Mazen o Mahmoud Abbas domina lo que es Judea y Samaria, que es la Cisjordania. Entonces ni siquiera hay un liderazgo unificado con el cual vos puedas absolutamente acordar. De todas maneras, volviendo al principio de esta charla, claro que el presidente Trump, un país que tiene una economía gigantesca, 27 trillones, la principal potencia militar, está ejerciendo su presión enorme, enorme, y tratando de cambiar la regla de juego en Medio Oriente. Pero no solamente Trump está cambiando la regla de juego en Medio Oriente. Fíjate lo que está haciendo Trump en cuanto a su poderío y respecto de otros tipos de temas que pasaron esta semana, incluso respecto de la parte económica en el mundo. Cuando viste esas tarifas, esas aranceles que habían aranceles. pausado. Claro, los aranceles habían pausado, viste, hasta esta primera semana de marzo, finalmente los puso en ejecución. Y estoy hablando de Canadá, estoy hablando de México, con los cuales, obviamente, y también, por supuesto, reforzó los aranceles a China. Hay que saber que, por ejemplo, Trump, en su visión geopolítica, dice: tengo un déficit de 1.212 billones. Para traducir, ellos dicen billones, acá nosotros decimos trillones. Para hacerlo fácil, el déficit comercial de Estados Unidos es 2 veces el PBI de la República Argentina. Claro. 2 veces el PBI de la República. Son 2 PBI argentinos. Pero el 50% de ese déficit en Santiago, el 50% del déficit, lo tiene con 3 países. China, 295 mil millones de dólares. Con Canadá, 130 mil millones de dólares. Y México, 170 mil millones de dólares. Quiere decir que hay 3 países con los cuales tiene el 50% de déficit. Y no es casual, Santiago, lo charlamos contigo, creo que una charla muy linda. ¿Te acordás que, fíjate vos, que no es casual que los aranceles, ¿dónde apuntaron? A los 3 países que representan la mitad del todo del déficit. Por supuesto que esto está utilizando como herramienta política. Sin duda. Hoy las autoridades de Canadá, hace un rato, hicieron un discurso enormemente duro contra Trump, el primer Sí. ministro de Canadá, Y cuando dijo: China ustedes queda, quieren... y para China quedó claro absolutamente. que es guerra comercial y la que quieran Absolutamente. plantear. Absolutamente, y esto no es un pequeño detalle. Fíjate, en Canadá las autoridades que dijeron hoy: ustedes quieren que cortemos relaciones, bueno, no vamos a importar más ningún, no es solamente aranceles, que vamos a replicarlos, que los replicaron, vamos a tener los mismos aranceles que ustedes nos coloquen, sino que vamos a poner barreras. No vamos a comprarle más alcohol, los vamos a dejar sin luz, porque no sé si la gente sabe que Minnesota, Michigan y Nueva York reciben electricidad de Canadá. ¿Me captás? Entonces, acá estamos viendo un mundo que se está complejizando. Lo habíamos Claro. un poco advertido contigo desde el año pasado. Fíjate vos que esta guerra económica va a provocar inflación. La inflación inevitablemente va a traer aparejado eventualmente como posibilidad que la Fed o Reserva Federal de Estados Unidos suba la tasa de interés. Y esto va a implicar un decrecimiento económico mundial. Claro. Un mundo Aparte de lo que... diferente. ¿ya? Albert, Sí. quería hablar algo con vos porque venimos hablándolo muy seguido esto, y a los ojos de Israel el desarme de Hamas no sería lo más interesante, sino erradicar al grupo terrorista, porque los terroristas han demostrado de que con solamente algunos cuchillos y un poco de logística pueden hacer daño igual, no necesitan tanto armamento. ¿Qué va a pasar con la visión de Israel? Porque lo que pasó ese 7 de octubre no necesitó de tanto armamento, Albert, más logística Mirá, y locura. pusiste ya una llaga, una vez más. Y esto habla de buen periodista. La verdad que un fallo monumental de la Fuerza de Defensa de Israel. Un fallo monumental de la inteligencia israelí. Entraron 6.000 terroristas en el ataque, más de 6.000. Y la verdad que por motivos que se están investigando, que no, algunos informes salieron, todavía no tienen la estructura adecuada, por lo menos para darlos como válidos completamente, de que la verdad que la Fuerza de Defensa de Israel estaba más preocupada por lo que iba a aparecer y lo que iba a pasar en Judea y Samaria, pero de todas maneras lo que es inexplicable que las personas, los civiles que estaban reclamando y denunciando ya la matanza en la mañana de ese infausto 7 de octubre, las horas que tardó el ejército de Israel, la Fuerza de Defensa de Israel, en llegar a la zona de los kibutzim para tratar de repeler esta agresión.
La falla fue gigantesca y todavía creo que políticamente las cabezas no han rodado adecuadamente, no solamente en el plano militar, sino no han rodado adecuadamente ni siquiera en el plano político. De esto se va a tener que seguir dando cuenta y yo te puedo asegurar que esto en algún momento, esto no se va a dejar de lado en absoluto. Respecto de que jamás, claro, vos no puedes, respecto a tu comentario, no puedes evitar un atentado con un cuchillo. Fíjate vos lo que pasa mismo dentro de las ciudades israelíes, que todos los días prácticamente estás escuchando que viene una persona, algunos casos, por ejemplo, fue un ciudadano árabe israelí, que te quiero aclarar que la inmensa mayor parte de los árabes israelíes están viviendo muy cómodamente y están en contra del terrorismo islámico. Eso es, absolutamente esto es así. En Israel tenés jueces islámicos, en Israel tenés ministros, partidos islámicos, no sé si la gente sabe, pero la verdad es que lo que no vas a poder eliminar es el terrorismo así, ese lobo solitario, ese cuchillo, esos 2 o 3 crápulas que en una célula hacen algún explosivo. Pero lo que pasó el 7 de octubre no era una situación de pequeña escala, fue una situación de escala enorme. Estamos hablando de drones, estamos hablando de misiles, estamos hablando de misiles enormes, 15, 20.000 misiles, no es poca cosa. Claro. Y esto fue producto también de una actitud equivocada de Israel que tuvo una permisividad en los últimos años. Bueno, veamos cómo sigue la historia. Nada está terminado nunca. Albert, te pregunto porque también algo que llama mucho la atención es cuando dos personas se pelean y están acostumbrados históricamente a pelearse, bajas de un lado, bajas del otro, pero se mete un país totalmente ajeno como lo es Estados Unidos con una inteligencia artificial mostrando un paraíso de hoteles y casinos en la Franja de Gaza, algo que publicó en sus redes el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le pasa al gazatí cuando puede perder su soberanía y tiene que irse de su tierra? ¿Qué pasa con el arraigo de la soberanía cuando el que se mete es un tercero que nada tiene que ver? Una canción en la Argentina decía, y están tan lejos de casa, y le decía Raúl Porcheto sobre el conflicto de Malvinas. La soberanía cuando se interviene desde los Estados Unidos, ¿qué le va a pasar a los gazatíes? Mirá, la verdad que los gazatíes no están de acuerdo con ninguna intervención militar norteamericana, ni ninguna intervención militar de ningún país. Yo creo que tiene que hacerse cargo una solución política de una densidad política enorme. Por eso te repito, la importancia que los países islámicos se hagan cargo de la Franja de Gaza desde el punto de vista de poner masa crítica diplomática, ayudar en los buenos términos. Y los buenos términos son que exista una posibilidad de vida adecuada, que no se permita que ningún movimiento terrorista, llámese Hamas o Jihad Islámica Palestina, se hagan cargo del gobierno, y que incluso los dineros que Qatar, por ejemplo, no únicamente Qatar, entregaba falsamente a los gazatíes, que los entregó ese dinero, una gran parte de ellos se sabía que iba parte del grupo terrorista Hamas para el tema de armamentos. Entonces, esto es lo que hay que desarticular fundamentalmente. Si existe una posibilidad de en algún momento solucionarse, claro que sí. ¿Va a ser corto? No, en absoluto. Porque vos ponete a pensar que los chicos, desde que de pequeño, yo estuve varias veces en la Franja de Gaza, Santiago, en su momento antes del 7 de octubre, y he hablado con algunos dirigentes también. Te voy a decir lo siguiente, los chicos en general están prácticamente educados en la doctrina del odio al diferente. Están educados, Claro. fíjate vos, pero ¿se puede un mundo diferente? Se puede. Fíjate, yo tuve la oportunidad de ser invitado a los Emiratos Árabes Unidos, y vos ves en los Emiratos Árabes Unidos, vos, por ejemplo, que es un país maravilloso. La verdad que te lo digo con toda. Estuve varias veces, por 4 o 5 veces estuve ahí. Y vos, por ejemplo, ves la convivencia, y es un país totalmente islámico, muy respetuoso del Islam, pero muy respetuoso también del diferente. Entonces la pregunta es, si se pudo, ¿por qué no se puede en otros Claro. lados? Es como vos alimentás. Mira, creo que los filósofos dicen que cada ser humano tiene 2 lobos dentro de uno mismo. Un lobo bueno y un lobo malo. La pregunta es, ¿cuál es el lobo que va a triunfar? Y el lobo que triunfa es el lobo que uno alimenta. El que uno alimenta, eso es cierto. Y hablando de lobos, porque hay lobos solitarios y esta decisión política entre Estados Unidos e Israel, quiero saber qué le pasa con los otros lobos. Hablamos de Siria, hablamos de Jordania, hablamos de Irán y hablamos de Yemen. ¿Cuál va a ser la postura de estos países que suelen confrontar
con estos dos que nombramos, y también de Egipto. ¿Qué crees que va a pasar? Porque también forman parte de un Oriente Medio ampliado. Ya, veamos, como dice el destripador, vayamos por partes. Primero Jordania, tratando de seguir el orden tuyo. Ujú. Jordania, recordemos que el padre del actual rey de Jordania, el padre del actual rey de Jordania, fue tratado de ser asesinado por la OLP Fatah en el famoso Septiembre Negro de la década del 70. Esto provocó que el padre del actual rey de Jordania provocó una matanza de 20.000 palestinos que estaban viviendo dentro de Jordania, entre ellos Yasser Arafat, que se escapó de Jordania. Que sí que si algo el rey actual de Jordania no quiere es más palestinos de los que ya tiene dentro de su propio territorio. Y hay un tema que la gente no sabe. Nadie se pregunta por qué en los países islámicos hay campamentos de refugiados palestinos. Hay campamentos de refugiados palestinos en Jordania. Hay campamentos de refugiados palestinos en países árabes. La pregunta es si están los palestinos en países árabes. ¿Por qué los tienen dentro de campamentos? ¿Para recibir ayuda financiera? ¿Para manejarlos políticamente, internacionalmente? Claro que otro mundo totalmente posible. Jordania no quiere saber absolutamente nada. Nada. Fíjate vos que cuando termina la guerra de los 6 días, que Jordania pierde parte de lo que era territorios que tenía, cuando Israel le quiere devolver Judea y Samaria, dijo, gracias, nosotros no queremos. Lo mismo hizo Egipto con la Franja de Gaza. No los quieren. Egipto es un país importantísimo, 100 millones de personas. Es una potencia incluso militar. Claro que Egipto en la década del 70, cuando estaba Anwar al-Sadat de presidente, ¿te acordás que hizo la paz con Begin? Pero ¿qué pasó Claro. con Anwar al-Sadat? Lo fusilaron los mismos terroristas. Un terrorista del ejército en un desfile militar asesina al presidente de Egipto porque había hecho la paz con Israel. Fíjate vos, claro que un camino diferente es posible. No va a ser corto, es una cuestión de educación. Pero si Egipto hizo la paz, Jordania hizo la paz, Marruecos hizo la paz, Bahrein tiene la paz, Emiratos Árabes Unidos tiene la paz, y si Arabia Saudita la paz la tiene, pero si encima reconoce, ¿por qué el Islam mismo va a suponer de que el terrorismo tiene que imponer su agenda política? Porque la verdad es que estamos hablando de 1.900 millones de islámicos en el mundo y no tienen que permitir que una minoría pequeña frente a esos 1.900 millones de habitantes le coloque la agenda política del Claro. Islam. ¿Qué, Esta es mi opinión y esta es mi observación. ¿Qué pasa, Albert, con la población en Israel respecto a tomar posesión? Había muchas personas de Israel que compartían el día a día en esta franja de Gaza. ¿Qué pasa con si Estados Unidos le impone a Israel que se quede definitivamente, que amplíe su territorio y que se quede con la franja de Gaza? ¿Cómo está viendo la población esa situación? La población de Israel y ningún político de Israel está pensando en quedarse en la Franja de Gaza. Ya el gobierno de Bibi Netanyahu lo dijo. Franja de Gaza, lo que queremos es la desmilitarización y que alguien controle la seguridad de Israel. Pero nosotros de la Franja de Gaza no queremos saber absolutamente nada. Israel se retiró en el año 2005, cuando estaba en aquel momento primer ministro Ariel Sharon, que era un hombre, era un general del ejército, un hombre muy de la línea dura. Y él mismo dijo, nosotros en Gaza no tenemos que hacer absolutamente nada, nos tenemos que ir. Y desalojó a los colonos israelíes, por la fuerza los desalojó. Esto en su momento provocó una crítica enorme para Ariel Sharon. La Franja de Gaza tiene que hacerse cargo de los países islámicos y con una supervisión que no permita que existan ni terrorismo que Claro, esté campeando en esos términos. Ahora, claro, la pregunta tuya es fundamental, porque antes del 7 de octubre había 21.000 gazatíes que tenían permiso de trabajo diario que entraban a Israel, y se había incrementado de los días anteriores de 17.000 a 21.000. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro, ¿cómo volvés a esa situación aun cuando las hostilidades terminen? ¿Quién va a querer tener un gazatí trabajando dentro de tu propia casa? Cuando claro. algunos gazatíes eran empleados en Israel, se dedicaron a unir a Hamas para asesinar personas. Este es un tema que va a requerir mucho, pero mucho tiempo volver a tener un tema de aceptación en ese plano. Claro, la Pero bueno, confianza va a la ser historia. muy difícil y entendemos que no es un tema de conquista territorial, prácticamente es la guerra que si se gana nadie quiere el territorio conquistado, Nadie, nadie, ni nadie. siquiera. Es increíble. Por eso lo que dice Estados Unidos, un poco en una realidad paralela de hacerlo un lugar turístico, parecería la solución. El punto son los 2 millones de personas
que van a tener que desparramarse alrededor del mundo. Países con poca No, población, ¿pueden quererlos o no? ya, hasta ahora ninguno manifestó disposición de hacerlo. En definitiva, yo digo lo siguiente. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron los bombardeos aliados sobre las ciudades de Alemania, Dresden, por ejemplo, quedó totalmente hecho cenizas. La destrucción fue monumental. Y los alemanes no se fueron a otros países mientras se construyó la ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, que se va a tener sido casatíes con todo derecho, no quieren irse. No hay que obligarlos a que se vayan. Hay que, bueno, se reconstruirá con todas las limitaciones del caso, que reconstruyan la estructura diseñando una nueva casa que permita vivir con seguridad razonable en toda la zona. Este es Claro. el desafío en cuestión que tiene Occidente. Existe dinero, sobra dinero. La pregunta es, si va a haber una voluntad política adecuada, y acá es la política la que finalmente, la que va a tener que tener la arquitectura adecuada en Medio Oriente para evitar otro 7 de octubre del año Claro, 2023. y claramente Gaza no tiene nada para ofrecer como territorio, ni minerales, ni nada, por lo visto, porque nadie ni siquiera lo quiere ni regalado. Mirá, es verdad, pero honestamente te digo, las playas de Gaza, yo las conozco, son bellísimas. Te digo, solamente en turismo se podría generar una cantidad de dinero enorme y otras cosas, podría explotarse ya, tema de gas y demás. Pero lo que pasa es que, claro, todo está tan cegado con el tema militar que en algún momento va a tener que abrirse una observación política del tema. Las guerras no pueden transformarse en perpetuas porque si se transforman en guerras perpetuas, habla de un fracaso monumental de la política. Sin duda, Albert, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo Un enorme, gran gracias por el abrazo. contacto. Alberto Rusco Lequiera, un especialista en la materia, sobre todo en los